¿Por qué tienes a esa niña encerrada en el closet? Bienvenidos sean todos ustedes. Cada historia tiene un toque particular que nos transporta a la mente de aquel que lo vive. Y aquellas que contienen sucesos paranormales son las preferidas de muchos de nosotros. La siguiente historia es compartida por uno de nuestros suscriptores. Soy Arnulfo Andrade y te invito a que atenúes la luz, te pongas cómodo y disfrutes el relato. Durante los años 2000, mi hermana vivía en Ciudad Juárez. Ella no era la más guapa ni la de mejor cuerpo, pero siempre tuvo mucha suerte con los hombres de su edad. Ella se encontraba cursando la carrera de administración en el TEC de Juárez, y ahí conoció al que por un tiempo fue su esposo. El joven era muy atento y respetuoso, por lo que se ganó el aprecio de todos nosotros muy fácilmente, ya que trataba a mi hermana muy bien y se integraba a cualquier plática que tuviéramos. Aquel joven era de una familia con dinero, y mi hermana siempre dijo que su suegra le hacía desplantes, y además le hacía sentir que estaba con su hijo por interés. Mi hermana no le daba importancia, ya que lo quería bien. Un día, como jóvenes que eran y sin tenerlo planeado, mi hermana salió embarazada, y como se imaginarán, su suegra se enfadó mucho cuando se enteró de la noticia, ya que le sentenció que era obvio y que seguro el bebé no era de su hijo, que solo lo hacía por interés y que como estaba segura de eso, ella se encargaría de separarlos. Mi hermana tomó el asunto como normal, cosas de suegras, ya que no era la primera vez que esto sucedía. Además, su esposo siempre estaba de su lado, así que con la esperanza de que algún día cambiara, pues decidieron darle tiempo para que lo asimilara. Pasó el tiempo, pero ahora los problemas eran entre mi hermana y su esposo, al punto de llegar casi a los golpes. Mi hermana no entendía cómo ni en qué momento había cambiado tanto. Un día se dio cuenta de que los días de discusiones más fuertes era cuando él venía de con su mamá, ya que cualquier cosa lo irritaba y lo hacía perder los estribos. Él traía un tipo de cadena que su mamá le había regalado, la mandó a hacer para él. Era de 3 oros y tenía un medallón con un líquido raro en el centro, con sus iniciales. Un día de aquellas discusiones hubo un forcejeo y mi hermana reventó la cadena de manera accidental. Cuando pasó esto, mi cuñado solo se quedó en silencio y salió de la casa. Mi hermana, un poco arrepentida, tomó la cadena y la guardó, pues sabía lo que significaba para él. Cuando regresó horas más tarde, mi cuñado se arrodilló y le pidió disculpas por todos sus comportamientos. Le dijo que iba a cambiar. Pasaron unas 2 semanas y mi cuñado era otro, atento, cortés y divertido, como cuando eran novios. Un día de esos su suegra le llamó y le dijo que le regresara el medallón, que ya sabía que se lo había quitado y que si no se lo regresaba se iba a arrepentir. Tuvieron una pequeña discusión y colgaron después de decirse varios insultos la una a la otra. Y ahí empezó todo para mi hermana. Esa noche comenzó a tener sueños donde una criatura a la cual no podía verle el rostro la violentaba sexualmente sin que ella apenas se pudiera mover. Era mórbido y grotesco, como un animal. El fétido olor que despedía era repugnante. Sus movimientos torpes pero violentos la hacían llorar en silencio, sin poderse mover en medio de la noche, mientras aquel ser se imponía sobre ella, para despertar en la mañana siguiente con moretones en las piernas, de grandes y marcados dedos. Ella desconocía por qué se presentaban estos sueños, que cada vez eran más recurrentes, hasta que uno de esos días sonó el teléfono de nuevo. ¿Sí? Diga. ¿Me vas a regresar el medallón?
dijo la voz del otro lado del teléfono. ¿O acaso no es suficiente? Ya deja de mortificarme la vida. Es mejor que dejes a mi hijo. Mi hermana no podía creerlo. Esas terribles pesadillas, de alguna manera, era su suegra quien las provocaba. Así que habló con mi cuñado al respecto. Él solo la miró como si fuera una paranoica y rió, ya que no podía creer que acusara a su mamá de ser una bruja. Los problemas continuaron y terminaron por separarlos, pero los sueños cada vez empeoraban, y lo que era peor, había sombras que la seguían por la casa. Olores desagradables, voces que venían de las paredes, ruidos extraños que provenían de la parte de arriba de la casa. Mi sobrina ya tenía 6 años y seguido se despertaba llorando. Cuando mi hermana llegaba a su cuarto para saber lo que pasaba, ella le decía que las muñecas le decían cosas feas. Ella creía que eran solo cosas de niños y trataba de confortarla diciéndole que era solo un sueño. Un día, ella se levantó al baño y cuando pasó por el cuarto de mi sobrina, escuchó varias voces que apenas susurraban. Ella creyó que mi sobrina tenía la tele encendida y entró de golpe. Notó que la tele estaba apagada. Mi sobrina se encontraba sentada al pie de la cabecera, tapándose media cara, abrazada fuertemente a la cobija y a una muñeca que desde hace mucho tenía. ¿Con quién estás platicando?, le dijo mi hermana. Mi sobrina solo se quedaba callada mirándola con los ojos llenos de lágrimas. «Contéstame», dijo mi hermana. «Ya te había dicho, mami. Las muñecas me dicen muchas tonterías», y señaló con su pequeño dedo hacia el estante frente a su cama, donde se encontraban todas las muñecas que mi cuñado le había regalado. Decidió no tomarlo a la ligera, ya que ella estaba segura que había escuchado varias voces. Así que la cargó en brazos y se la llevó a su cuarto para que durmiera con ella. Mi sobrina solo se llevó la muñeca de trapo con la que dormía. Entrada la noche, mi hermana sintió un agudo dolor en la pierna, que la hizo despertar de un salto. Al levantar la cobija, se dio cuenta que la muñeca de trapo que llevaba mi sobrina estaba justo en medio de sus piernas. La muñeca la había mordido en la entrepierna, dejándole marcados unos pequeños dientes. Lo extraño de esto es que la muñeca estaba rellena de algodón y la boca estaba hecha solo por un listón. Sin tiempo para ponerse a pensar cómo era posible y por el antecedente de los sueños, ruidos y demás, la tomó por el pelo de estambre y la aventó al closet. Tomó a mi sobrina y se fueron a mi casa. Recuerdo que llegó muy agitada. Una vez que acostó y durmió a mi sobrina, se derrumbó en una de las paredes de la cocina, diciéndome que ya estaba harta de todo lo que le estaba pasando. Mientras lloraba de manera descontrolada, logré tranquilizarla y se acostó en uno de los sofás de la sala. Se quedó profundamente dormida. Al día siguiente fuimos a su casa. Estaba decidida a irse, así que la intención era llevarnos alguna de las cosas de ahí. Mi sobrina ya no quería regresar, pues decía que la casa le daba mucho miedo, así que aprovechamos que ella se encontraba en la escuela para ir por las cosas. Estábamos en la cocina platicando, cuando mi hijo, que tenía 4 años, nos interrumpió en la plática y dijo: «Tía, ¿por qué tienes esa niña encerrada en el closet?». Mi hermana me volteó a ver con cara de terror. Volviendo la vista a mi hijo y tratando de mantener la calma, le dijo: «¿Cuál niña, mijo? No tengo ninguna niña en el closet». Con su mano señaló el pasillo donde iniciaban los cuartos y dijo: «Hay una niña en el closet que me dice que la saque para que juguemos, pero que tú eres muy mala y que la castigaste». Mi hermana brincó de la silla y dijo: «Vamos». Seguimos a mi hijo hasta el cuarto de mi hermana y dijo: «Ahí es donde la tienes», mientras señalaba el closet. Cuando vi que mi hermana se quedaba inmóvil, me apresuré y abrí la puerta, y solo se encontraba la muñeca
La tomé por la cabeza y dije, vamos a quemarla. Justo al terminar estas palabras se escuchó una carcajada muy ronca. Solté la muñeca creyendo que se iba a mover. No puedo expresar con palabras el terror que sentí al creer que se levantaría como en alguna película y se nos abalanzaría. Pero no lo hizo. Se quedó completamente inmóvil. Antes de que pudiera pensar nada, arranqué la cortina de la ventana y se la arrojé encima, para después agarrarla y llevarla al patio. Mi hermana tomó una botella de alcohol y se lo vació encima, para después prenderle fuego. Aunque mi hermana se cambió de casa y fue con personas de esas que limpian de las malas vibras, tardó mucho en recuperar su vida normal. Nunca duden de eso, pues vaya que existe, y más cerca de lo que creen. Así como ella, hay muchísimas historias. Si tienes alguna para mí, no dudes en compartirla. Dejo mi correo en la descripción para que puedas ponerte en contacto conmigo. Suscríbete, dale pulgar arriba y nos vemos en el próximo relato. Buenas noches.